Buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en compartir este evento. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Favaloro y a la Secretaría de Extensión Universitaria por permitirnos hacerlo. A los profesores que acompañan y que ayudan para que sea posible, especialmente a los magísteres Carlos González y Bettina Pressman, que hacen posible todo esto a través de la tutoría de los trabajos y el acompañamiento de los alumnos. Un trabajo de investigación requiere mucho esfuerzo por parte de quienes lo llevan adelante, y ese esfuerzo se traduce en resultados que merecen y requieren ser compartidos. Como ustedes seguramente ya saben, el conocimiento es el único bien que se incrementa a medida que más lo compartimos. Entonces, sin más palabras, voy a dar lugar al primer trabajo de investigación, cuyos autores son las enfermeras Delfina María Mondino, Gladys Esther Mereles Arriola y Blanca Isabel Martínez. Su título es La percepción de las y los profesionales de enfermería sobre la participación de las y los estudiantes en el campo práctico del área crítica de adultos en instituciones de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer cuatrimestre del año 2020, un estudio cualitativo. Adelante entonces las autoras. Hola, antes que nada, muy buenos días a los docentes, colegas y a todos los presentes hoy por medio de esta plataforma. Nos vuelvo a presentar. Mi equipo está conformado... Un segundo. No. En este momento voy a poner la diapositiva. Un segundo, por favor. Ya te doy la palabra. Un segundo. Perfecto. Ahora sí, perdón. Bueno, retomamos. Voy a hacer de nuevo nuestra presentación. Mi equipo de trabajo de investigación está conformado por las enfermeras Martínez Blanca, Mondino Delfina y Mereles Gladys, quien les habla. Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad de Favaloro, y hoy tenemos el agrado de presentarles nuestra tesina para poder acceder al título de licenciadas. La misma se titula La percepción de las y los profesionales de enfermería sobre la participación de las y los estudiantes en el campo práctico del área crítica de adultos en instituciones de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer cuatrimestre del año 2020, un estudio cualitativo. A continuación, mi compañera Delfina sigue con el desarrollo de la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días a todos, esperando a la diapositiva, pero bueno, para empezar a dar comienzo a la exposición, partiremos de la base en que las prácticas clínicas son un pilar fundamental para la formación del profesional de enfermería. Pudimos observar que cada vez que un enfermero, que un estudiante, disculpen, llega a un servicio para realizar sus prácticas, los enfermeros responden de diferentes maneras. Es por esto nuestra motivación a conocer cómo es la percepción del enfermero. También pudimos observar que existen muchas investigaciones que destacan la importancia del acompañamiento y que se enfocan principalmente en el estudiante. Por eso nosotras decidimos centrarnos en el profesional y en particular en el área crítica, ya que esto demanda de cierta capacitación. Como resultado, formulamos nuestra pregunta de investigación de la siguiente manera. ¿Cómo perciben las y los profesionales de enfermería la participación de estudiantes en el campo práctico del área crítica de adultos en instituciones de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer cuatrimestre del año 2020?
Que se verán beneficiados con esta tesina serán tanto los docentes para diseñar estrategias a la hora de insertar a estudiantes en el campo práctico, por eso también los mismos estudiantes se van a ver beneficiados, y en el caso de aquellos profesionales que reciben a sus alumnos en el servicio, también ya que podrán identificar las características de esta percepción, permitiéndoles reflexionar sobre la misma. Creemos que esta tesina es de utilidad ya que buscamos aportar datos reales sobre distintas perspectivas del profesional para con los estudiantes. Siguiente. Para poder construir nuestro marco conceptual, fuimos desarrollando diferentes conceptos y teorías, para los cuales tuvimos que acudir a diferentes autores. Entre ellos, principalmente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, la CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermeras, para definir el término enfermería como tal, e ir definiendo puntos claves de él que hacer enfermero. También resoluciones ministeriales, como por ejemplo la resolución 2721 del Ministerio de Salud, para describir cuáles son las condiciones académicas para la formación de licenciado en enfermería, resoluciones como la 318 y 748, para describir todas las características que tiene una unidad de cuidados intensivos, en cuanto a equipamiento médico y principalmente la necesidad de que el profesional que trabaje en esa terapia intensiva sea altamente capacitado para poder atender a un paciente crítico. Además, fuimos viendo autores como por ejemplo Moreno Telo, Prado, Monsiváis y García Bendaño, Rivera Álvarez y Medina Moya, Di Loreto, González y Rivera, Castillo Parra y Bessione y Ghiotti, para ir profundizando temas como por ejemplo la importancia de las prácticas clínicas para el estudiante, y así poder adquirir tanto conocimientos como habilidades, la relevancia de orientar este perfil profesional del estudiante a uno que sea activo en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y en la importancia y en lo positivo que es la buena relación entre ese enfermero y el estudiante que llega al área de cuidados intensivos para realizar sus prácticas. A continuación, siguiente por favor, les voy a mencionar nuestro objetivo general. Fue conocer la percepción de los profesionales de enfermería acerca de la participación de los estudiantes en el campo práctico del área de cuidados críticos de adulto en instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer cuatrimestre del año 2020. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestros objetivos específicos, estos fueron poder reconocer los factores que influyen en esta relación profesional-estudiante, poder describir las características de los profesionales que se desempeñan en los campos prácticos recibiendo a estudiantes de enfermería, conocer si la actividad como profesional y como responsables de estos estudiantes afecta o no a la percepción del desempeño de los mismos, y por último, identificar las características del comportamiento de los estudiantes durante las prácticas, en cuanto a que éstas son valoradas por el enfermero en su organización laboral. Sigue mi compañera. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Blanca y a continuación voy a explicar el diseño metodológico que usamos para realizar nuestro trabajo de investigación. Este trabajo fue de tipo cualitativo, como mencionamos anteriormente, ya que en él lo que buscamos es describir las variables en estudio. En cuanto a la finalidad del trabajo y al desarrollo del tiempo, es un trabajo descriptivo transversal, porque buscamos conocer en profundidad las diferentes percepciones de nuestros entrevistados y las variables fueron medidas en una única vez, solo una oportunidad. En cuanto a la orientación del proceso de nuestro trabajo, es un trabajo prospectivo, ya que los datos los fuimos recolectando a medida que avanzábamos en nuestro trabajo. Nuestra población fueron enfermeros y o licenciados de enfermería de área crítica de adulto que desarrollen su actividad laboral en instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y que reciban o hayan recibido alumnos durante su carrera. Para este trabajo utilizamos una muestra de 5 enfermeros, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que los hemos contactado a través de nuestros allegados y los mismos debían cumplir con ciertos criterios de inclusión y exclusión, como por ejemplo tener 5 años de antigüedad, muy importante ser enfermeros asistencialistas, estar en contacto directo con el paciente, y tener, bueno, alumnos a cargo, como mencionamos en nuestro título. El instrumento de recolección de datos que utilizamos para nuestro trabajo fueron entrevistas para las cuales utilizamos preguntas abiertas, profundas, y las realizamos a través de una plataforma virtual. Para esto, acordábamos previamente fecha y horario con nuestros entrevistados, y lo que hacíamos era brindarles un consentimiento informado para asegurarnos de que ellos estén de acuerdo en colaborar en nuestra investigación. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar explicando nuestro trabajo, voy a hablar un poco de lo que fue nuestro análisis y nuestros resultados. Para esto nos basamos en 4 categorías de análisis que voy a pasar a explicar a continuación. Nuestra primera categoría de análisis se basó en experiencias prácticas hospitalarias como alumnos que tuvieron nuestros entrevistados. Los primeros resultados que obtuvimos fueron que todos nuestros entrevistados manifestaron haber tenido una buena experiencia durante su formación en sus prácticas hospitalarias. Incluso quien refirió haber estado en un contexto socioeconómico no tan favorable para el momento. Nuestra segunda categoría de análisis se basaba en experiencias o situaciones positivas con alumnos de enfermería dentro del campo práctico. En este caso, los resultados que obtuvimos fueron que la mayor parte de nuestros entrevistados mencionaron aspectos positivos, tales como la motivación, las ganas de aprender con las que llegaban los alumnos del campo práctico y la buena predisposición para realizar sus prácticas. Nuestra tercera categoría de análisis, y a comparación de la anterior, eran experiencias o situaciones no tan positivas con alumnos que llegaban al área laboral. En este caso no hubo una tendencia marcada respecto a sus respuestas, pero sí han coincidido en la necesidad de supervisión constante que tienen que tener sobre el alumno. Recordemos que el profesional no solamente está con los alumnos, sino también tiene sus pacientes a cargo. Entonces, a veces, el tiempo también es un factor que puede jugar en contra en la percepción del estudiante. Nuestra cuarta y última categoría de análisis fue la existencia de colegas que no se sientan a gusto con la participación de estudiantes en el servicio de enfermería. Y en este caso, todos nuestros entrevistados coincidieron haber trabajado o conocer colegas que no estén tan agradados con la recepción de estudiantes. Al investigar sobre los motivos de estas respuestas, nos manifestaron que los profesionales a veces no quieren compartir a sus pacientes, también por el tiempo, o si no por el solo hecho de no tener el deseo de ser parte de la formación del alumno. Siguiente, por favor. Bueno, para la conclusión de nuestra tesina, tomaré en primer lugar los resultados recién mencionados por mi compañera y su relación con algunos de los objetivos que también previamente se han mencionado. Respecto a aquellos factores que influyen negativamente en la relación profesional-estudiante, podemos decir o podemos destacar que son los ausentismos de los alumnos y la falta de tiempo del enfermero. El segundo objetivo fue describir las características de aquellos profesionales que reciben estudiantes. Y bueno, las cuales se podrían resumirse en que todos transitaron sus prácticas al momento de ser estudiantes acompañados por instructores o por enfermeros. Y estos se vivieron en diferentes contextos socioeconómicos. Y hubo quien resaltó la importancia de contar con experiencias previas a las prácticas. El tercer objetivo relevante en esta conclusión es aquel que busca identificar las características del comportamiento de los estudiantes durante las prácticas. Y acá la mayoría de los entrevistados manifestaron la buena predisposición que cuentan estos alumnos, las ganas de aprender, la motivación que tienen y cuánto agilizan al trabajo la participación de ellos. A su vez, sintetizaré nuestros supuestos más relevantes para luego dar respuesta a la pregunta guía de nuestra investigación. En primer lugar, nosotros suponíamos que la participación del estudiante era vista como una exigencia adicional a la atención
bueno, que los enfermeros tenían que brindarle a los pacientes, pero también como una ayuda para la misma. Esto lo pudimos verificar, ya que los profesionales mencionaron que sí, que les es una exigencia tener estudiantes a cargo, ya como de tiempo y de atención constante, pero al mismo tiempo les favorece disminuyendo su carga de trabajo. En segundo lugar, suponíamos que los profesionales no sentían responsabilidad sobre la enseñanza del estudiante. Esto no lo hemos podido verificar, ya que recalcaron que les es un compromiso tener estudiantes a cargo, tanto para transmitir los conocimientos, como también para supervisar las acciones que llevan a cabo. Bueno, y a modo de cierre y como conclusión final, podemos decir de nuestra pregunta de investigación que los profesionales de enfermería tienen una buena percepción respecto a la participación de los estudiantes en el campo práctico, ya que refieren que los alumnos generalmente son predispuestos, están motivados a aprender y a colaborar, a pesar de que les ocupa mayor tiempo a realizar sus funciones. Siguiente. Y ahora, para poder finalizar con nuestra exposición, mis compañeras y yo les queríamos regalar una frase del doctor René Favaloro, quien siempre nos inspira a más a todos los profesionales de la salud, y él nos refiere: debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchísimas gracias, chicas, a los que están participando a través del chat. Les digo que pueden hacer las preguntas, pueden hacer los comentarios que consideren necesarios, que después en esta misma jornada serán trasladados a las autoras. Vamos entonces a comentar. Y una cuestión más es que tuvimos un defecto técnico por el cual la transmisión se está haciendo a través del enlace que estaba previsto para la tarde. Ya les hemos avisado a todos los que estaban conectados al enlace de la mañana, y si hay otras personas que quieran unirse y que les estén preguntando, les pido por favor solicitarles unirse a este enlace o buscarnos a través de YouTube con las palabras claves jornada, investigación y Favaloro, y entonces nos van a encontrar rápidamente. Bueno, les pido disculpas otra vez, que esto no empañe la gratificación de escuchar a las autoras. Pasamos entonces al segundo trabajo, realizado por las enfermeras Carolina Roldán y Anabela Schiariti. El título es Estudio cualitativo sobre los factores que afectan la percepción de género de los niños y las niñas en etapa preescolar respecto a las profesiones en la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia Chaco durante los meses de mayo-junio de 2020. Bueno, adelante entonces las autoras. Muy bien, muy buenos días a todos, buenos días a nuestros colegas, a nuestros profesores, le agradecemos por estar presente en este día. Sabemos que nuestra sociedad actual aún conserva los prejuicios de relacionar al género con las profesiones, y a pesar de que en los últimos años se ha propuesto una amplia gama para derribar estos prejuicios, aún se siguen conservando. Es por eso, siguiente filmina por favor, es por eso que hoy queremos compartir con ustedes nuestro estudio, el cual es un estudio cualitativo sobre los factores que afectan la percepción de género de los niños y las niñas en etapa preescolar, respecto a las profesiones de la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia Chaco durante los meses de mayo-junio del corriente año. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nos impulsó a realizar esta investigación y a hacernos nuestra pregunta es que a través de experiencias propias y de otros colegas hemos tenido, o hemos notado, mejor dicho, que los niños tenían diferencias en opiniones de acuerdo al género asociado a las profesiones. Entonces eso nos despertó una curiosidad de saber por qué sucedía esto, y así surgió nuestra pregunta de investigación,
que fue cuáles son los factores que afectan la percepción de género de los niños y las niñas en la etapa preescolar respecto a las profesiones de la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia Chaco durante los meses de mayo-junio del 2020. Siguiente, por favor. Como mi compañera les ha compartido, nuestro objetivo era conocer cuáles eran los factores que afectaban esta percepción sobre el género, tanto en niños como en niñas, en la etapa preescolar, con respecto a las profesiones. Nosotros decimos, por medio de nuestra justificación, que nuestra investigación es factible, ya que contamos con un campo amplio y accesible, contamos con capital económico y humano. Hemos observado también que hubo una evidencia escasa para investigar estos temas. Nuestro aporte es también a futuros profesionales, para que ellos se puedan formar y para formar profesionales un poco más empáticos, para profesionales actuales, para que visualicen este planteo de la estigmatización de género y las profesiones. Y a futuros docentes o a docentes actuales, que son aquellos quienes nos acompañan en el proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. En nuestra sociedad hoy en día todavía seguimos asociando algunas profesiones con el género, y nosotros vimos que en el campo práctico el concepto de estas se ven influenciadas por el núcleo familiar, por lo social y lo económico. Dentro de nuestro marco conceptual nosotros hemos tenido varios pilares que nos fueron acompañando durante este proceso de nuestro marco teórico, principalmente nuestros autores, que fueron quienes nosotros vimos que compartíamos opiniones con ellos, en los cuales se pueden ver abajo de la firmina. Siguiente, por favor. Dentro del marco teórico, nosotros lo que pudimos desarrollar fue sexo y género, identidad de género con su respectiva ley 26.743, la etapa preescolar, educación sexual integral en preescolar, la ley de educación que corresponde a la ley de educación sexual que está vigente a partir del año 2009, la ley 26.150, identidad de género en la niñez, profesión y vocación, asociación del género a las profesiones, percepción, matriz de aprendizaje y aprendizaje significativo. Siguiente, por favor. Para poder alcanzar logros precisos y concretos, nosotras nos hemos propuesto un objetivo general, el cual es conocer los factores que afectan la percepción de género de los niños y las niñas en etapa preescolar respecto a las profesiones de la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia Chaco en el mes de mayo-junio del año 2020. Para poder alcanzar este objetivo general, nos hemos establecido objetivos específicos, los cuales son describir la percepción de género de los niños y las niñas en etapa preescolar sobre las profesiones, analizar qué tipo de factores son los que influyen en esta percepción, e identificar si existe una relación entre el contexto socioeconómico y cultural con la construcción de los roles de género. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestro diseño metodológico, nosotros elegimos el estudio cualitativo, ya que nos proponíamos describir las construcciones socioeconómicas y culturales de los niños. Es descriptivo porque a medida que fuimos observando, íbamos describiendo nuestra problemática. Analítico porque queríamos saber cuáles eran justamente los factores que influían en esta percepción de los niños. Es transversal ya que lo medíamos en un momento dado. Prospectivo ya que los datos los recogíamos a medida que íbamos haciendo nuestras entrevistas. Nuestra población fue niños y niñas en etapa preescolar de sala de 5 años de la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia Chaco durante los meses de mayo, junio del corriente año. Ahí, en base a donde nosotros ahí tuvimos unos criterios de inclusión y de exclusión,
de los cuales el criterio de inclusión fue que sean niños de ambos sexos, con edades de 5 años, que estén en el preescolar, que puedan conectarse de manera virtual a las plataformas que sugeríamos o que sugerían los padres, niños que tengan la autorización de los padres para realizar la actividad, y en cuanto a los criterios de exclusión, eran niños que tuvieran edades menores a 5 años o que no deseen participar. La muestra nuestra fueron niños en etapa preescolar, utilizando el método no probabilístico por bola de nieve, y de ambos sexos entre edades de 5 y 6 años. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando nosotras comenzamos a hacer nuestro trabajo de campo, se nos presentó la pandemia de COVID-19. Entonces nos vimos forzada a cambiar nuestro método de recolección de estudio. Lo establecimos por medio de entrevistas, por manera virtuales, por diferentes plataformas, las cuales eran todas con modalidad de webcam, donde a cada entrevistado previamente le enviamos una carta de presentación con las consignas, incluyendo el anonimato de cada uno de sus saberes. Para los niños también utilizamos esta modalidad virtual, que se transmite luego del que los padres nos permitan, se transmite por estas distintas plataformas virtuales, pero con los niños lo que hemos desarrollado es un cuento con música, con juego interactivo, en donde a través del juego ellos respondían lo que nosotros pretendíamos saber. Siguiente, por favor. En función a las entrevistas realizadas que nosotros tuvimos, seleccionamos las siguientes categorías de análisis que ahora les vamos a presentar junto a los resultados. La categoría sexo y género, las maestras nos habían dicho que este tema se trata a través de educación sexual integral, en donde los padres se demostraba que fueron libres en cuanto a la elección o la sexualidad y género de sus niños. En cuanto a la categoría de educación sexual, los maestros nos dijeron que la currícula no se implementa como lo dice el Ministerio de Educación, sino que se va adaptando de acuerdo a las reuniones, a lo pactado con lo directivo y los padres. Pero también nos comentaban que había padres que marcaban un límite al momento de referirse sobre algún tema. En contraste con esto, hay padres que nos decían que ellos dejaban que la currícula se haga de la manera prevista por la maestra. En cuanto a familia, los maestros nos comentaban que es la familia quien influye de manera directa en el accionar de los niños, ya que trae todo, cuando ellos vienen al jardín, traen consigo sus costumbres, sus culturas. Siguiente, por favor. Y es esto lo que va demostrando con el accionar de otros niños su comportamiento y actitudes. En cuanto a cultura, como le mencioné antes, disculpen, la cultura es la que influye en los niños, en su manera de expresarse, como antes lo había afirmado. Con el tema de los padres, en cuanto a esto, nos ha arrojado, no tuvimos muchas diferencias de opiniones, por lo cual como investigadoras proponemos o sugerimos ampliar el rango generacional. En cuanto a la categoría profesión, las maestras nos han dicho que se desarrolla en la sala a través de la experiencia directa, en donde ellas abren un abanico de profesiones y los niños puedan observar lo que hay en el campo. Lo que nos emocionó fueron las entrevistas con los niños, en donde en su mayoría ellos comentaban que todos podemos ser todo y todos podemos ser lo que queramos. Esto nos permite a nosotras como investigadoras decir que no existe para ellos diferencia entre género y profesión. En cuanto a la categoría rol, podemos inferir que tantos padres como maestros tienen muy bien definido el concepto de rol y que los niños son capaces de asumirlo mediante el juego que se les plantee en la sala. Siguiente, por favor. Bueno, para cerrar
lo que podemos, después de todo lo expuesto, podemos inferir que los niños van aprendiendo de acuerdo a su cultura familiar y que a partir de los 5 años ellos desarrollan su autoconcepto y así de a poco van incorporando sus percepciones. Lo que los padres les transmiten, los niños lo van imitando, lo van copiando de acuerdo a sus preferencias personales. Entonces nosotros consideramos que los niños y las niñas es la cultura familiar y la sociedad que hace que el niño cambie sus pensamientos y así su forma de actuar. Con esto vamos a ir cerrando y no debemos dejar de agradecer a la universidad en primer lugar por darnos la oportunidad de poder defender nuestra tesis de esta manera, a nuestras profesoras quienes nos acompañaron en este proyecto, en esta investigación que para nosotros fue muy significativa, Adriana Camio y la profesora Bettina Pressman, a Cristina Barrios, a toda la gente del público que nos está escuchando, a nuestros colegas, muchas gracias. Siguiente. Bueno, y para concluir nuestra exposición, queremos compartir con ustedes las palabras de quien consideramos que tiene una calidad humanística y profesional excepcional, que fue nuestro querido doctor René Favaloro, el cual en esta frase nos sentimos identificada. Nunca creí en los éxitos individuales, siempre deposité mis esperanzas en el trabajo de un grupo humano comprometido con objetivos comunes. Los frutos cosechados a lo largo de toda mi vida demuestran que la unión y la cooperación son el camino acertado. Por ello, siempre insisto, especialmente a los jóvenes, en que debemos reemplazar el yo por el nosotros. Espero que hayan comprendido, les agradecemos por habernos permitido transmitir nuestra investigación y les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Ana Laura, que nos está acompañando desde Comodoro Rivadavia, a los que pueden y se conectan desde lejos, y a nuestros egresados también, algunos que puedo ver que también están escuchando, o sea, que ya han hecho investigación, pero que sigan interesados en esta posibilidad. Vamos a pasar ahora a el trabajo titulado Análisis cualitativo, la percepción de los adolescentes de Cava acerca de la donación de órganos y o tejidos en el periodo comprendido entre marzo-junio 2020. Este trabajo fue realizado por las enfermeras Tamara Giselle Peralta, Cintia Sabrina Gómez, Yamila Soledad Robale. Bueno, entonces le damos la palabra a las investigadoras. Les recuerdo también a quienes están participando a través del chat que si quieren hacer preguntas para que se explaye más alguno de los temas o resultados que se están mencionando, lo pueden hacer a través del chat. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenos días, mejor dicho. Como bien dijo la profesora, nuestro estudio se basa en el análisis cualitativo acerca de la percepción de los adolescentes de Cava sobre la donación de órganos y o tejidos en el periodo comprendido entre marzo y junio del año 2020. Siguiente, por favor. Bueno, para dar inicio a esta investigación, queremos dar a conocer que en el 2008 entró en vigencia la nueva ley de trasplante, que es la ley 27.447, o bien conocida como ley Justina. Esta ley derogó a la ley anterior, que era la ley del presunto donante. Justina era una nena de 12 años que falleció en espera de un trasplante de corazón, y es por eso que sus padres impulsaron esta ley. Que lo que hace esta ley es mantener algunos aspectos
con respecto a la ley anterior, como por ejemplo el aspecto de presunto donante, en donde se considera al mayor de 18 años donante, excepto que en vida haya dejado expreso lo contrario. Otra de los aspectos que mantiene con respecto a la ley anterior es la mayoría de edad como requisito para expresar su voluntad a favor o en contra de la donación. Los aspectos que cambiaron con respecto a la ley anterior, entre los más importantes, por ejemplo, en el punto número 1, explicita el derecho de donantes y receptores. En el punto número 2, incorpora una declaración de principios de bioética, en el cual se deja asentado el respeto a la dignidad y a la autonomía del paciente. Como punto número 3, establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes que están con un operativo en curso. Como punto número 4, dispone de una creación de servicios de procuración en establecimientos hospitalarios destinados a garantizar una buena predisposición, digamos, en cuanto al proceso de la donación. Uno de los puntos más importantes que incorpora en el cambio de esta nueva ley es que en el caso de donantes menores de edad posibilita la obtención de la autorización de los progenitores de ambos o del progenitor que se encuentre presente en el momento de tomar la decisión. Lo importante de esta ley, o lo que esta ley pretendió hacer en su momento, es hacer un cambio de paradigma a través de una difusión masiva. Lo que se quiso lograr es un cambio o una concientización, mejor dicho, de la población acerca de la importancia de la donación. Esto en cierto punto se logró, ya que en 2018, que fue el momento en el que se entró en vigencia esta ley, se logró un aumento de la cantidad de donantes con respecto a años anteriores, pero aún así esto no llega a ser una cifra significativa y continuamos teniendo un problema de salud pública. Esto está explícito en las estadísticas que nos brinda el INCUCAI, ya que dice que actualmente, en lo que va del año 2020, todavía tenemos 8.800 casos de personas que aguardan por un trasplante, y solamente se han llevado a cabo 426 trasplantes en lo que va del año. Esto nos da una tasa de 6.19 trasplantes por cada millón de habitantes, que es muy bajo con respecto a lo que queremos lograr de cantidad de donantes que haya, ¿no?, a nivel nacional. Bueno, todo este conjunto de definiciones nos llevó a replantearnos la pregunta acerca de qué percepción tienen los adolescentes sobre la donación de órganos y o tejidos en CABA en el periodo comprendido entre marzo y junio del año 2020. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ahí está, gracias. Bueno, nosotros tomamos esta justificación a los adolescentes como parte de nuestra población de estudio, ya que nos guiamos por la clasificación que se hace de la adolescencia, ya que se los clasifica en dos etapas. La adolescencia va de los 10 a los 14 años, que sería la etapa temprana, y de los 15 a los 19, que es la etapa tardía. Nosotros elegimos la segunda etapa de los adolescentes, porque se caracteriza por un periodo de transición hacia la edad adulta. Es decir, que el adolescente va transitando ciertos cambios cognitivos que les permite tomar decisiones de forma independiente y decisiones que sobre todo son importantes para su vida futuro. Es por eso que consideramos que están en una etapa en donde pueden incorporar estos conceptos y los puede ayudar a tomar decisiones sin tener, digamos, un concepto prejuzgado o guiarse por mitos que no están fundamentados. La importancia de esta justificación es promover la donación de órganos ante una nueva generación de posibles donantes, que justamente serían los adolescentes de hoy en día. Va a beneficiar a los profesionales encargados de la promoción de la salud y equipo interdisciplinario de la procuración de órganos. Esto es así ya que los profesionales van a contar con conocimientos previos que les permitirá afianzar la relación con los posibles donantes y sus familiares, brindando información que cada uno necesita. Por otro lado, consideramos que el aporte nuestro a la disciplina enfermera va a ser incrementar la participación en la promoción de donación y concientización de la población. En sí, lo que queremos nosotros es servir como medio o sea, que a través del trabajo se pueda incentivar a los profesionales para que puedan ampliar su rango
y empezar a participar más en lo que es la promoción, que hoy en día notamos que es muy escasa la participación que tiene enfermería en cuanto a la promoción y la concientización de la población. Por otro lado, es novedoso, ya que si bien existen investigaciones previas acerca de lo que es la donación de órganos, no se cuentan con investigaciones recientes que hayan salido después de lo que es la nueva entrada en vigencia de la ley 27.447. Y es viable ya que contamos con los medios económicos, audiovisuales, con el tiempo necesario y con la predisposición para poder llevar a cabo este trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, para realizar este trabajo de investigación y nos han guiado en nuestro marco teórico, las principales fuentes que utilizamos en aspectos de donación fue el INCUCAI, que voy a dar unos conceptos básicos como para que se entienda lo que hemos realizado. En el INCUCAI define al donante como aquella persona que ha decidido donar sus órganos en vida o después de su muerte, y sea implantado luego en un receptor quien ha sufrido una insuficiencia de algún órgano o de algún tejido. Aparte los divide en dos tipos, el donante vivo y el no vivo. El donante vivo elige someterse a tal intervención en vida para donar cierto tipo de órgano, como es el riñón, o puede ser parte del pulmón, del hígado o del páncreas. Después, el no vivo también se clasifica en dos tipos, a corazón batiente o a corazón parado. El donante no vivo expresa en vida anteriormente que ha decidido luego de su muerte que se proceda a la extracción de sus órganos. En cuanto al corazón parado, se realiza después de una parada cardíaca y solo se pueden extraer del tejido. Y en corazón batiente, que es con criterio neurológico, por una muerte encefálica, ya se pueden retirar los órganos como son los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas, intestino o el riñón, ya que se mantiene una perfusión de dichos órganos mediante máquinas que mantienen los órganos con vida. En cuanto a la procuración, es el proceso que se realiza para la obtención de estos órganos y o tejidos que luego serán implantados en el posterior receptor, el cual tiene que cumplirse con 9 pasos que son sistematizados y deben sí o sí cumplirse y no se pueden saltear. Comienza con la detección temprana del posible donante, continúa con los criterios de selección en el certificado de muerte, el tratamiento del donante, la comunicación a la familia o la búsqueda de la voluntad que haya expresado el donante en vida. La distribución y asignación del órgano, la ablación del mismo, el traslado del órgano o tejido y culmina con el trasplante. En cuanto a la ley, la hemos extraído, la ley 27.447, la extrajimos de la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ya mi compañera ha mencionado los aspectos importantes. Y en cuanto a la adolescencia, nos basamos en el concepto mantenido por la Organización Mundial de la Salud, que establece que es una transición que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y cambio. Y además lo comparamos con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que dice que el adolescente pasa de un pensamiento concreto a un abstracto, lo que hace que se mantenga una actitud crítica y reflexiva ante el mundo. Aparte, este pensamiento permite reflexionar sobre conceptos y principios generales, haciendo al adolescente más receptivo a la información que recibe y lo ayuda a cuestionarse sobre la sociedad y los valores que comienzan a surgir. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros objetivos de esta investigación, al general, es conocer cuál es la percepción sobre la donación de órganos y de tejidos que tienen los adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
en el periodo comprendido entre marzo y junio del año 2020. Nuestros objetivos específicos incluyen indagar cuál es el conocimiento que poseen los adolescentes acerca de la donación de órganos y tejidos, identificar las principales fuentes de información, reconocer cuáles son los factores que intervienen en la percepción del adolescente con respecto a la donación de órganos y tejidos. Y por último, especificar el autoconcepto que tienen los adolescentes como donantes de órganos. Siguiente. En cuanto a nuestro marco meteorológico, hemos realizado una investigación de campo con un enfoque cualitativo, ya que nos interesa saber en profundidad lo que piensan los entrevistados. Hemos seguido un diseño descriptivo, manteniendo que describe la realidad tal y como la hemos observado en ese momento. Nuestra población fue de adolescentes que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una edad entre los 15 y 19 años. Y nuestra muestra final, que la realizamos con un criterio de saturación, fue de 12 adolescentes. La recolección de datos la utilizamos a través del instrumento de entrevistas semiestructuradas a través de Zoom, una plataforma virtual. Hemos realizado 4 grupos focales con 3 integrantes cada uno. Y estos adolescentes los hemos seleccionado a través de la técnica bola nieve. Siguiente. Bueno, para contarles los resultados, quiero destacar que hemos tenido en cuenta nuestros objetivos y nuestras categorías de análisis. Y en ello podemos notar que, en cuanto a conocimiento, poseen escaso conocimiento en cuanto al proceso y la ley Justina, pero que los mismos chicos pueden destacar cosas importantes como respecto a que tienen derecho a la donación, y también pueden distinguir ampliamente lo que es la donación en vida y de lo que es la donación cadavérica. Por otro lado, también destacamos de dónde reciben información estos adolescentes, y han destacado más que nada Instagram, películas y series. Y también siempre teniendo en cuenta que desde el lado de la escuela no recibían ningún tipo de información. En cuanto al autoconcepto, los adolescentes tienen una muy buena predisposición con respecto a la donación de órganos, pero que ellos consideran que el donar en vida les quitaría calidad de vida a ellos mismos, lo cual vuelve a resaltar de que consideran y tienen muy poca información respecto al tema. Siguiente, por favor. Para llegar a la conclusión, debemos decir que, gracias al análisis que hicimos de estos adolescentes, de las entrevistas que les realizamos, decimos que, a pesar de la escasa información que tienen respecto al tema y de los lugares poco confiables de donde reciben esta información, se los ve predispuestos a la hora de donación, de carácter empático, de poder ponerse en el lugar del necesitado, y en cuanto a nosotros, como enfermería, debemos destacar esta investigación en cuanto a que es sumamente importante crear nuevas estrategias para que este grupo etario reciba información sobre donación de órganos y pueda ser tratado el tema de forma mucho más natural, que se pueda ir dando desde edades muy tempranas. Siguiente, por favor. Y queremos dejarlo con la siguiente frase del doctor René Favaloro. Hay que hacer una gran campaña, empezar a hablar con los niños desde las escuelas y el liceo, para que tomen conciencia de los beneficios de la donación de órganos. Hay que entender que el trasplante dejó de ser algo fantasmagórico para convertirse en una terapéutica, para ayudar a la mejor calidad de vida de mucha gente. Por otro lado, me gustaría destacar porque para nosotros, el colectivo de enfermería, debemos ser el cambio que queremos ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy interesantes las 3 presentaciones que se han realizado hasta aquí. Nos quedan 2 más. Antes de continuar, no quiero dejar de agradecer a las personas que están participando en el chat, e invitarlas también a hacer preguntas. La virtualidad nos impide de muchas cosas y nos habilita otras, por ejemplo, que una tía esté escuchando hoy una presentación, que la familia pueda acompañar este momento tan especial para los alumnos, y bueno, y eso es muy bienvenido.
Hay cerca de 100 personas observando estas presentaciones, escuchando, y eso no hubiera sido posible sino en el aula más grande de la universidad. Entonces, bueno, agradecer y saludar también esta posibilidad y a los que nos acompañan. Antes de pasar al próximo trabajo, que como les digo, estamos muy bien con el tiempo, porque han sido todas las autoras muy respetuosas del tiempo también, les voy a preguntar a los profesores que participan como tutores y guías en la elaboración de los trabajos, si tienen alguna pregunta para las autoras, y después proseguiríamos con las presentaciones. Hola, no sé si se me escucha. Sí, sí, Betty. Hola. Sí, buen profesora. Día. Buen día, Adriana, buen día, chicas. Bueno, Buen felicitaciones día. enormes a los 3 grupos, realmente, bueno, una satisfacción escucharlas, de vernos, las caras, sí. Finalmente, en este espacio, porque, bueno, dado el contexto de la comunicación ya en la etapa del seguimiento de la tutoría fue vía virtual, así que, bueno, un enorme esfuerzo, digamos, y más en los 3 casos de investigación cualitativa, ¿no? Donde siempre, bueno, los profesores consideramos que la interacción cara a cara, digamos, es fundamental en este tipo de investigación, y bueno, o sea, ahí tuvimos que reaprender un montón de cuestiones y reformularnos un montón de estrategias tanto para la enseñanza como para hacer este tipo de investigación en este momento. Así que, bueno, más que nada eso, bueno, felicitarlas por el esfuerzo y haber llegado a esta instancia de defensa pronta, digamos, en julio. Y no, más que nada que una consulta, digamos, sería que si querían comentar en los 3 casos cuáles fueron las decisiones que tuvieron que ir reformulando, sobre todo que planteen ustedes, digamos, en la formulación de categorías, o en el proceso mismo de investigación. Yo lo que recuerdo, digamos, que en el grupo de, esto es general, ¿no?, que trabajó con niños y con niñas, digamos, la primera idea era una aproximación directa a los niños, y eso se tuvo que reconvertir y trabajar con sus padres y con sus maestros por la dificultad que generaba tener entrevistas virtuales con los niños. Bueno, si este grupo quería comentar un poco eso, y a los otros 2 grupos, digamos, cómo fue el trabajo de la construcción de categorías, digamos, o que quieran comentar algo sobre el trabajo del campo, la construcción de los grupos focales. No sé si quieren comenzar en el orden de la presentación. Bueno, hola, buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, nuestro grupo en realidad pudimos dar respuesta a todos los objetivos que nos habíamos planteado, a todas las categorías también. Nosotros en un principio nos habíamos planteado 4 categorías, una de las categorías que dejamos afuera porque la verdad que no surgió el tema con los adolescentes, pero sí pudimos quizás ir recabando información, recaudando información a medida que iba surgiendo la conversación, que fue, por ejemplo, cuál eran los factores que intervenían en la percepción de ellos acerca de la donación. Esa categoría la habíamos puesto en un principio, no la pusimos después, por lo que expliqué anteriormente, pero sí pudimos notar en los adolescentes que en sí no hay algo que, como que no tienen una percepción justificada por un mito, o sea, como que no se basan mucho en eso, sino que más bien notamos que ellos mismos tienen una buena percepción y que son capaces de decir, sí, yo sería donante cadavérico o no sería donante en vida por esto. Lo único que sí hicieron mucho hincapié en que no reciben información a partir de la escuela y que les gustaría que estos temas fueran incluidos a nivel educacional como para poder tener mucha más información. Hay chicos que dijeron que sí les gustaría, y otros que la verdad que no dieron opinión con respecto al tema, pero en sí tuvimos una linda experiencia porque los 4 grupos con los que tuvimos entrevistas fueron bastante abiertos y pudieron responder, e inclusive fueron temas que iban surgiendo a medida que hicimos las entrevistas porque ellos mismos iban sacando temas nuevos,
o nos contaban de cosas que iban investigando, entonces eso como que también fortaleció mucho la investigación, y nada, estamos súper contentas porque a pesar de que algunos se mostraban medio tímidos al principio, como que hicimos también un par de preguntas como para descontracturar un poco, preguntando por ahí qué hacían, o cómo llevaban esto de la cuarentena, o cosas de nada que ver con el tema. Entonces como que ellos se iban abriendo y iban contando un poco sus experiencias. Y eso la verdad que fue bueno. Y hay una cuestión que no como, bueno, pero yo lo recuerdo, que fue el disparador con los videos. Ustedes prepararon una serie de videos para poder trabajar y descontracturar y romper el clima inicial de las entrevistas. Sí, bueno, yo creo que haber trabajado en grupos focales nos vino muy bien. Poder trabajar este grupo hectáreo mayormente, que a veces es un poco difícil, por el tema que por ahí se ponen un poco nerviosos, o algunos son un poco tímidos y eso, trabajarlo en grupo focal nos vino sumamente de maravilla, digamos. O sea, la verdad que pudimos trabajar con ellos gracias a eso, de poder soltarlos, de que sean varios, de que interactúen entre sí, y eso también estuvo súper interesante. Bien, nuestra manera también de recolectar datos había cambiado, como usted lo había mencionado. Nosotros pensábamos tener las entrevistas o en la sala de jardín, y realmente no se dio por este tema de la pandemia. Entonces, la verdad que supimos sortear todo esto y nos emocionaba a nosotras mismas decir, qué bueno que pensamos esto, porque nos permitió también un contacto más estrecho, más directo, en donde la entrevista se transformaba en un diálogo muy ameno, muy abierto también por los padres, y en donde se sentían cómodos al expresar todo esto. Y en cuanto a los niños, mi compañera también les va a comentar ahora algo muy emocionante con los niños. La verdad que con los niños ha sido muy lindo trabajar. Me parece que hubiese sido mucho más enriquecedor haber trabajado con los niños en la sala, porque lo que sí notábamos era que por ahí los nenes, al estar en presencia de los papás, convengamos que eran padres que nosotros, hay muchos que no conocíamos, entonces es como que la situación de estar la mamá con el nene al lado no era una real expresión del niño fidedigna que podemos decir. La verdad que la experiencia con los chicos, hacerles los cuentos y ver que el nene, pues nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma, entonces tuvimos que elaborar todo un cuento virtual para que los chicos, aparte es difícil, nosotras al no ser maestras, es como un desafío porque decíamos, ¿cómo hacemos para que un chico en 5 minutos sacarle la información y que nos escuche? Porque era difícil que los nenes nos prestaran atención. Bueno, parece que tuvimos mucha suerte, el cuento estaba lindo y logramos captar su atención. Lo que sí también con los padres nos fueron llevando unos a otros. Al principio nosotros lo íbamos a hacer en la sala, como mencionábamos antes, solamente con los niños. Esa era la idea de un principio. Bueno, con esta pandemia tuvimos que hacerlo, bueno, expandir nuestra muestra y bueno, decir, bueno, ahora se lo hacemos a maestras y a papás y a los niños. Lo que sí después los nenes nos resultó incómodo, había chicos que por ahí no querían estar en la cámara, no les gusta verse en la cámara, entonces ahí también nos tuvimos un poco de inconveniente. Con los padres, la verdad, la experiencia fue muy buena. No sé si querés acotar algo más. Sí, los niños, nos sorprendió la respuesta de los niños, cuando decía que todos podemos ser todo, todos podemos ser los que queremos. En esa dulzura, en esa espontaneidad que ellos tienen, la verdad que yo me sentía conmovida y aparte la naturalidad con lo que ellos actualmente toman todo. Y bueno. Sí, no, pero yo quería destacar este instrumento específico que ustedes hicieron para trabajar con los niños, que bueno, en la presentación rápidamente tal vez no se pudo ver, pero bueno, es un cuentito muy, muy ágil, con las profesiones, los chicos tenían que vestir a 2 personajes, digo, fueron muy habilidosos en poder construir ese instrumento específico para los niños, que era muy distinto a la manera de trabajar con adultos, ¿no? Y bueno, habíamos dicho, bueno, qué sé yo, como línea de continuidad, digamos, en otro contexto poder profundizarlo, tal vez presencialmente, ¿no? La idea que ustedes tenían de trabajo. Sí, totalmente.
Hubiese sido mucho más enriquecedor eso. Pero bueno, digamos, lo interesante fue que pudieron sortear en el momento a través de, bueno, ampliar la muestra, digo, ustedes mismos lo comentaron recién, así que bueno, felicitaciones por eso también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Creo que queda el primer grupo acá. Sí. Muy bien. Bueno, nosotros, como nos preguntaban de las categorías de análisis, fue un tema que nos mantuvo bastante como que inquietas, por así decirlo, porque, claro, al momento de empezar a centrarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a poner? Que nos encontramos con que todas las preguntas que habíamos hecho en la entrevista, teníamos unas respuestas que eran muy ricas de contenido, y bueno, no, nos costó eso decidirnos, pero creo que fue algo muy lindo porque entre todos tuvimos que decidir qué poner, y creo que bueno, que se vio, que se reflejó de que decidimos por las preguntas que eran más relevantes para nuestra investigación, y bueno, nada, fue un lindo momento de empezar a debatir entre el grupo, que bueno, si bien se vio siempre al momento de realizar la tesis, ese fue un momento en el que dijimos, bueno, a ver qué opina cada una, cómo quiere llevarlo a cabo, qué piensa. Eso fue muy lindo con respecto a las categorías de análisis y la decisión. Bueno, también en cuanto a lo que fueron las entrevistas, bueno, como es de público conocimiento, cuando nosotras iniciamos con la idea de realizar la tesis, la situación del país y la situación mundial era otra. Entonces, bueno, como les habrá pasado al resto de los compañeros también, llegó un momento en que todo lo que habíamos pensado al principio ya no nos servía. Era una vuelta de rosca de 180 grados de decir, bueno, esto ya no, porque hay que enfrentar esto que está pasando hoy a nivel mundial. Y nosotros queríamos trabajar con enfermeros, o sea, hacer entrevistas a enfermeros, quienes son personal esencial de salud, obviamente, siguen trabajando más que nunca. Entonces, por ahí eso también fue un gran desafío, el contactar a los enfermeros, sabiendo que ellos también tienen un tiempo acotado, que trabajan mucho tiempo, que suman la frustración de todo esto que se está viviendo en lo que es la salud, momentos de angustia, incertidumbre. Entonces, nada, estamos muy agradecidas con los enfermeros que decidieron colaborar con nosotras, porque la verdad entendemos que en este momento lo que uno menos por ahí quiere hacer es participar en una investigación cuando está pensando en básicamente sobrevivir. Entonces, nada, estamos muy, muy orgullosas por ese lado, porque a pesar de las adversidades y de la situación en la cual nos encontramos, el objetivo se concretó, se pudo realizar, y nada, pudimos hacerlo por ahí no en persona, pero fue bastante la cercanía por medio de lo que fue las videollamadas que realizamos. Todas las entrevistas que realizamos fueron por videollamada, cara a cara, por más que no fuera personalmente, era como estar cerca de ellos, conocerlos, además de las preguntas que hicimos, conocerlos también por ahí en lo personal, porque, no sé, en las entrevistas nos pasaba que nos íbamos para otro lado y nos terminaban contando otras situaciones. La verdad que bastante bien la predisposición de los enfermeros en colaborar con nosotras. Así que nada, estamos contentas con el resultado. Bueno, y agregando un poco a lo que fue la selección de nuestras categorías, como comentó Delfina, teníamos varias categorías, y al realizar las entrevistas eran muy buenas, muy ricas las respuestas. Entonces, el hecho también de seleccionar qué era lo mejor, qué podíamos ver si lo dejábamos, lo sacábamos. La verdad que fue un trabajo muy intenso. Lo bueno que quedamos muy conformes con los resultados. También agradecer a nuestros colegas ese punto también, ¿no? De estar del lado de investigadoras, de enfermeras también, de sentirlos como colegas y como alumnas a la vez. Así que, nada, fue un desafío muy lindo, y agradecer tanto a los docentes que nos acompañaron en todo momento, a mis compañeras, y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Esperemos que les haya gustado y que, nada,
seguimos acá viendo la siguiente presentación. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces al siguiente trabajo, que es el que han realizado Ivonne Apaza Valdeón, Jordi Alexis Cruzchoque, Brian Huanca Calayatud y Abigail Diana Durán Ortega. El trabajo se llama Motivación del equipo de salud para trabajar con personas con capacidades diferentes en la Fundación Nosotros. El periodo es enero-febrero del año 2020. Bueno, comenzamos. Hola, buenos días, mi nombre es Brian Huanca. Somos alumnos de la Universidad Favaloro de la carrera de licenciatura en enfermería. Estamos presentando el día de hoy nuestra tesis, agradecemos su presencia. Voy a presentar a mis compañeros, que es Rubí Bonapaza, Abigail Durán Ortega y Jordi Cruz. Bueno, voy a hacer la introducción al tema, que el tema es la motivación del equipo de salud para trabajar con personas de capacidades diferentes en la Fundación Nosotros en el periodo de enero-febrero del 2020. Bueno, quiero dar un breve inicio a la investigación, que esta investigación está enfocada al equipo de salud. Consideramos importante el desarrollo de los problemas porque sirve como una fuente de conocimiento y de información a aquellas personas que tengan un interés hacia este tema. Siguiente, por favor. Bueno, la introducción de nuestro problema es ¿cuál es la motivación del equipo de salud para trabajar con personas de capacidades diferentes en la Fundación Nosotros en el periodo del año enero-febrero de 2020? Bueno, no, quiero explicarles un poco de la Fundación Nosotros, que presta sus servicios a los pacientes o personas que presentan discapacidad como chicos Down o un retraso madurativo, etcétera. Y lo que hace es ayudar a reintegrarlos a la sociedad, a las personas. Pero dentro de todo, esta investigación se va del otro lado de la vereda, o sea, va a hablar más al personal de salud, al equipo de salud, y no se va a enfocar tanto a ellos. Por eso este trabajo es novedoso, ¿no? Es novedoso y queremos saber, queremos saber qué los motiva a trabajar con personas de diferentes capacidades, qué les el interés, por qué siguen trabajando, porque algunos tienen doble trabajo y siguen estando ahí, se sienten cómodos, por eso generalmente es para el equipo de salud, ¿sí? Este trabajo es novedoso, como bien dicho, porque vamos a analizar al equipo de salud, solamente el equipo de salud, con un enfoque cualitativo, como le expliqué. Por eso va a tener encuestas, estadísticas, recolección de datos, va a ser preguntas cerradas, son 14 preguntas cerradas, y también vamos a valorar el nivel y el grado de motivación de cada persona, ¿no? Nuestro aporte será brindar una como fuente de información para aquellas personas que no tengan conocimiento de esto y desean participar de esta rama de salud, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, lo que voy a explicar un poco es el marco teórico. Existen diferentes teorías que centran o varían los aspectos que forman la parte del proceso de la motivación, pero generalmente hay muchas definiciones de motivación. Lo que sí concretamos con mis compañeros, que la motivación es el impulso y el deseo para satisfacer una meta, logrando un esfuerzo, y la motivación tiene que ver más que todo de persona a persona. Yo hago un ejemplo, por ejemplo, yo mi motivación en mi lugar de trabajo, que soy enfermero, puedo estar muy motivado por el ambiente laboral o cómo, digamos, el supervisor me trata a mí o por los materiales que haya. Eso me va a llevar a que esté motivado y que haga un mejor trabajo. Y por cambio hay otras personas que no están tan motivados porque en el ambiente laboral no se sienten cómodos o hay un maltrato del superior, ¿no? Es para que entiendan un poquito. Y bueno, voy a hablar de los autores que nos basamos a la teoría de ERS.
a la teoría de Maslow y a la teoría de X y Y. Nosotros nos enfocamos más a la teoría de EIRC de Alderfer, pero voy a dar una breve introducción a la teoría de Maslow, que para Maslow la motivación tiene que satisfacer el ser humano de las necesidades fisiológicas, o sea, por eso tiene una escala, que es la pirámide de Maslow, que consta de 5 escalones. El primer escalón es la fisiología, que son las necesidades básicas, respirar, alimentarse, etc. El segundo escalón es la seguridad, seguridad física, mental, moral. Y después la tercera escala es la afiliación, es la amistad, el respeto. Y después está la cuarta, que es el reconocimiento. El reconocimiento ya tiene la confianza, tiene éxito, puede resolver un poco sus problemas. Y después, quinto es la autorrealización, que ya es creativo, está motivado, resuelve problemas, es espontáneo. Y bueno, más que todo eso es la teoría de Maslow. Y voy a hablar la teoría de Alderfer, que nació en 1940, es un estadounidense, un profesor de psicología en la Universidad de Yale. Y lo que hizo es agarrar la teoría de Maslow y la modificó y la convirtió en su teoría. Lo que Alderfer propuso es establecer un conjunto de necesidades y los ordenó más concreto, o sea, puso primero 3 necesidades básicas, que es existencial, de relación y de crecimiento. Bueno, el existencial quiere decir que proviene de los recursos materiales y de las necesidades de cada individuo. Esta necesidad de Alderfer se relaciona con la fisiología y seguridad de la escala de Maslow, o sea, lo reduce en 3. Después está la necesidad de relación. La de relación quiere decir, Alderfer, que tiene que haber una interrelación con los compañeros y tiene que formar parte de un grupo, que dar afecto, recibir y que haya una interacción entre ambas personas. Y también en la escala de Maslow, esto lo convirtió en la afiliación y el reconocimiento, ¿no? Por eso. Y después, por último, está la necesidad de crecimiento. La necesidad de crecimiento es el anhelo y el interés de cada persona, por eso se desarrolla a nivel personal, si se sienten desarrollados como ellos quieren y eso. Más que todo, la teoría de Alderfer también incluye de la frustración y regresión. Es cuando una de las necesidades se siente bloqueada satisfactoriamente, quiere decir que las demás van a elevarse y para poder resolver una de las necesidades, ¿no? Y bueno, y voy a hablar un poquito de la teoría de la IX, que es de McGregor Chaplin, que generalmente no agarramos mucho esta teoría porque se basa más a lo que es en la empresa de trabajo, los aspectos que forman parte del proceso, o sea, de la motivación de los trabajadores. Quiere decir, digamos, un supervisor evalúa al enfermero, más que todo quiere decir eso. Y dice que la motivación es el impulso y el deseo de satisfacer una meta, ¿no? Por eso lo divide en 2, que es la teoría de la X y de la Y. La teoría de la X son personas que no tienen tanta responsabilidad, hacen lo justo y necesario, no son tan comprometidos, y en cambio la teoría de la Y son motivados, son creativos, están impulsados, consideran muy importante su trabajo, por eso son contraproducentes esto, ¿no? Y bueno, eso es más que todo la teoría de Y y X. Y quiero destacar que la teoría de Alderfer nos basamos por 14 preguntas según las necesidades, que más adelante lo van a explicar mis compañeros. Siguiente y gracias. Avi. Sí, bueno, primeramente buen día a todos los oyentes, a los docentes y compañeros que nos conectamos a través de la plataforma para poder rendir
la tesis. Bueno, como objetivo general tenemos determinar cuáles las motivaciones de capacidades diferentes en la Fundación Nosotros en el periodo del tiempo de enero a febrero del año 2020. Como objetivos específicos tenemos 3. 1. Analizar si la motivación se relaciona con el tiempo libre que tiene el equipo de salud durante su jornada de trabajo. El segundo es indicar si la necesidad de formar parte de un grupo es un factor que motiva para trabajar con personas de capacidades diferentes. El tercero sería determinar si la motivación del equipo de salud se relaciona con el desarrollo personal y profesional para trabajar con personas de capacidades diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Jordi Cruz y voy a hablar del marco metodológico. No sé si se me escucha. Según el propósito, se realizará un estudio observacional, o sea que se va a medir el dato sin modificarlo. Es un estudio de campo, por lo cual se dará de forma natural y de la manera más real posible. Según el enfoque es cuantitativo, quiere decir que es generalizable, se basa en datos repetibles, tiene una postura objetiva y tiene fundamentos estadísticos y medios de cuantificación. Según los objetivos es exploratorio, ya que no se encontró estudios de igual similitud. Es cronológico, sincrónico y prospectivo, ya que los datos se recogieron a medida que fue sucediendo la investigación. Es transversal, ya que se ocurre en un mismo periodo de tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la población y muestra, tenemos una población de 120 personas y una muestra de 60 personas, entre los cuales tenemos diferentes turnos de mañana, tarde, noche A, B y SAUFE. Compuestos los 60 por 28 enfermeros, 14 médicos, 4 nutricionistas, 4 psicólogos y 4 terapistas ocupacionales. El tipo de muestreo es probabilístico, aleatorio, estratificado, ya que vamos a clasificar al personal de salud. De esta manera vamos a lograr un procedimiento donde se reduce posibles desbalances. Siguiente, por favor. El instrumento de medición que vamos a utilizar es una encuesta en forma anónima y confidencial que consta de 3 partes. La primera parte, donde se informará el motivo por el cual se realiza la investigación. La segunda, las variables a controlar, que son 5, la edad, el sexo, el turno, la antigüedad, el nivel de formación. Y luego utilizaremos 14 afirmaciones relacionadas con la teoría de Alderfer, donde puntuaremos según la escala de Likert, de 1 a 5 puntos. Siguiente, por favor. Siguiente. El procesamiento para la recolección de datos lo utilizaremos entre el personal de salud de turno mañana, turno tarde, turno noche, A y B y SADOFE, los cuales tendrán un consentimiento si desean contestar o no. El tratamiento y la presentación de datos la utilizaremos, como ya había dicho, con la escala de Likert. Totalmente de acuerdo se obtendrá 1 punto, en desacuerdo 2 puntos, ni de acuerdo ni desacuerdo 3 puntos, de acuerdo 4 y totalmente de acuerdo 5. Eso daría una referencia de la puntuación que sacaremos más adelante. Siguiente, por favor. A continuación va a hablar mi compañera Ivonne. Hola, buen día. Bueno, en la tabla de referencia tenemos un puntaje general donde está una elevada motivación de un 80% al 100%.
y en moderada motivación del 79 al 50% y poca motivación menor a 49%. Para medir las tres dimensiones, presentamos las tres tablas con sus respectivos puntajes. En el puntos de referencia necesidad de crecimiento tenemos por cada encuesta 20, o sea, en total de 60 encuestas son 1.200 puntos. En los puntos de referencia necesidad de relación tenemos por encuesta 25 puntos, un total de 60 encuestas, 1.500 puntos, y en los puntos de referencia de necesidad de existencia, puntos por encuesta son 25, total de 60 encuestas, 1.500 puntos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. En los resultados, en la dimensión de necesidad de crecimiento como indicador de desarrollo personal, se da un promedio de 50,75 con un porcentaje de 84,58, que consideran los trabajadores un ambiente que les permite un elevado desarrollo personal y que les permite desarrollar todas sus habilidades profesionales, las cuales también indican que les gusta trabajar con personas de capacidades diferentes. En la dimensión de necesidad de relación, tiene un promedio de 38,63%. Indican que ellos reciben algún incentivo de trabajo por parte de la fundación, que hay comunicación dentro del equipo de trabajo, que hay buena relación con la directiva, reconocen también la fundación su trabajo y que su aportación es valiosa. Siguiente, por favor. En la dimensión de necesidad de existencia, como indicador el tiempo libre del personal de salud, hay un promedio de 27,80 y 46,33%. Indican ellos que trabajan conjuntamente con alguna urgencia y que hay tiempo libre, con 950 puntos según la escala que había mencionado antes, es una moderada motivación. En el puntaje general, ahí en el puntaje general se va a detallar el promedio de los trabajadores según las respuestas positivas en cada uno de los indicadores y va a corresponder a una puntuación obtenida. En total de puntos son 2.660 puntos, que según la tabla que había dicho anteriormente, la general, establece que tiene una moderada motivación el equipo de salud. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, podríamos dejar planteado una evidencia que es surgida del estudio, seguramente que será de otra investigación a futuro. Lo planteado por Alderfer en la teoría del surgimiento de la posibilidad del fenómeno de la frustración-regresión, el cual ocurre cuando es bloqueada la satisfacción de una necesidad menos concreta, cuando un individuo ve frustrada la satisfacción de sus necesidades existenciales, se dedica con más empeño a la satisfacción de otra necesidad de esa misma categoría. Finalmente, cuando un individuo satisface una necesidad de crecimiento, dirige su conducta a la satisfacción de otra necesidad de esa misma naturaleza. Bueno, en razón a los hallazgos encontrados, se hace necesario que los trabajadores de la salud siempre consideren la motivación como característica interna y permanente del individuo, que es una variable muy importante en su conducta de trabajo. Bueno, para cerrar, cierro con una frase de René Favaloro que dice: cada día hay que trabajar, hay que tratar de hacer lo mejor para uno, para la familia, lo que va a quedar en el recuerdo.
Muchas gracias a los docentes y a los colegas y a todos los presentes que nos escuchan. Muchas gracias. Pasamos entonces al último trabajo, su autora, Romina Malena Chuya Lanoca. El título del trabajo es Alcance del rol de la enfermería en el cuidado del paciente en la etapa pretrasplante. Hola a todos, mi investigación titula, como lo dijo la directora Adriana Camio, el alcance del rol de la enfermería en el cuidado del paciente en la etapa pretrasplante. Como sabemos, perdón que estoy un poquito nerviosa. Bien, bueno, como sabemos, el ejercicio de la enfermería siempre perdón. Bueno, voy a empezar otra vez. Disculpen el tiempo. Bien, mi investigación titula El alcance del rol de la enfermería. Es, bueno, el alcance del rol de la enfermería en el cuidado del paciente en la etapa pretrasplante. Como sabemos, el ejercicio de la enfermería siempre ha implicado la prestación de un servicio socialmente imprescindible, y que a diferencia de otras áreas, el desarrollo tecnológico aplicado a la salud no pasa a suplantar las tareas de enfermería, pero sí a acompañarlas y contribuir con ellas, dado que la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales tienen un papel relevante básicamente en el bienestar del paciente. Por otra parte, teniendo en cuenta la ley 24.004, reglamentada por el decreto 2497/93, plantea que el ejercicio de la enfermería comprende dos roles distintos. Por un lado, el asistencial, el cual, abarca las funciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, como a su vez la prevención de las enfermedades. Por otro lado, el rol de tanta trascendencia como el anterior, relacionado con la educación, la investigación, el asesoramiento de temas de su incumbencia y a su vez la administración de los servicios. También cabe destacar que este acontecimiento es sumamente importante debido a que durante la formación, uno quizás en la formación no está preparado o no tiene los conceptos necesarios para poder llevar a cabo los cuidados necesarios para este tipo de pacientes, y por otro lado también tener en cuenta de que la situación en la que se va a ver ligado el paciente, el tener que estar internado no es nada lindo para nadie, y menos para ellos, lo cual va a ser un cambio rotundo en su vida, ya que, por ejemplo, doy un ejemplo de que, por ejemplo, va en las relaciones sociales que el paciente mantuvo anteriormente a su internación, quizás se vea limitada debido a la misma y debido a diversos factores que alteran su estado de salud. Por otra parte, también el tener el que se establezca un vínculo con el paciente hace que el accionar del enfermero, al conocer al paciente, hace que sea de forma diferente, o sea, sin dejar, de cumplir su rol siempre. Y bueno, por eso, decidí investigar un poco minuciosamente sobre el rol que desempeña enfermería, básicamente. La siguiente, la de antes. La pregunta problema es: decidí investigar minuciosamente para saber si existe un límite o hasta qué punto podría alcanzar el rol de enfermería, básicamente, el rol en este tema. Y bueno, por eso mi pregunta problema ¿cuál es el alcance del rol de la enfermería en el cuidado del paciente en la etapa pretrasplante de la Fundación Favaloro en el mes de agosto a octubre del año 2019?
Bueno, yo considero que este tema es muy importante debido a que, primeramente, que el trasplante se volvió mucho más importante hoy en día. Siempre fue importante, pero se recalcó debido al legado de Justina en el 2018, los cuales, bueno, según las estadísticas de la INCUCAI, pude observar que hubo más procedimientos de trasplante, o sea, hubo más gente que pudo obtener ese órgano que necesitaba para poder seguir viviendo. Por otra parte, la función que realice el enfermero es clave en este punto, dado que va a preservar, va a cuidar y va a preparar en todos los aspectos, con ayuda y la cooperación de otras disciplinas, al usuario ante tal procedimiento, y por otra parte que la función que uno lleve en esta etapa va a influenciar más que todo para que se garantice un progreso posoperatorio satisfactorio, y bueno, también se vea la mínima posibilidad de complicaciones. Así que yo considero que este tema, o sea, el aporte más que todo que va a dar a la disciplina enfermera es el poder plantearse y recordar que ese rol que cumplen es de gran valor, considerado como un punto clave para uno mismo, ¿viste? Durante todo el proceso, debido a que el accionar de enfermería no puede ser reemplazado por nadie, ya que basa su accionar lo más humanizado posible, y que lleva a que la enfermera haga cosas que quizás no tienen nada que ver con la profesión, pero lo hacen desde lo ético y los valores que posee uno mismo. Bien, con respecto a mi marco teórico, la siguiente, las referencias que tuve en curso son libros, por ejemplo, el de Fundamentos de Enfermería de la 9ª edición de Patricia Potter para Patricia Stoker y otros autores, la de los modelos y las teorías de la enfermería, de la 8ª edición de Martha Wright, la enfermería y su rol en la educación para la salud, de Liliana Ponti, y otros artículos e investigaciones anteriores sobre la historia de la evolución del trasplante de órganos y la importancia del rol de la enfermería en la actualidad, de Castellanos Rojas María Paula, y también los efectos de la tecnología en los cuidados de enfermería. Y bueno, también las páginas del gobierno me ayudaron a que mi marco teórico tenga dentro un marco legal y se pueda ver desde este punto de vista. Y bueno, el INCUCAI, que me ayudó también para poder visualizar o poder tener una idea de cómo procedió el legado de Justina. La siguiente. Bueno, en relación a mi objetivo central para esta investigación va a ser, primeramente, saber identificar el alcance del rol de la enfermería en el cuidado del paciente, en esta etapa, en la Fundación Favaloro, durante el mes de agosto-octubre del año 2019. Mis objetivos específicos para poder alcanzar este objetivo va a ser mencionar los distintos roles que asume el profesional de enfermería según lo establecido en la Ley 24.004, identificar el límite de la función asistencial, administrativo, docente e investigador, y también determinar cuáles son los cuidados que requiere en esta etapa el paciente. En relación a mi diseño metodológico, esta investigación es cuantitativa, dado que a lo largo de la investigación se van a ver estimulados, se van a ver presentes valores numéricos y como resultado en concreto porcentajes. Y según mi objetivo es cuantificativo, según la manipulación de las variables, no experimental, porque yo acá solamente voy a observar y voy a entrevistar con un cuestionario a los enfermeros. O sea, no voy a hacer otra cosa más. Según el tiempo, es transversal, porque se realizó solo una vez. Según la finalidad, descriptivo, debido a que es actual, y según la orientación, la finalidad descriptiva, y según la orientación es prospectivo, por la cual es actual.
Mi población básicamente fueron establecidos por los enfermeros y los licenciados de la Fundación Favaloro de ciertos servicios, como la unidad de terapia intensiva 1, la unidad intensiva 2, telemetría e internación general del 7º, 8º y 9º piso, de los cuales se llegó a recolectar 98 cuestionarios, es decir, que entonces tuve la entrevista de 98 personas, y bueno, básicamente esa va a ser mi muestra también. En relación a mi herramienta, a mi instrumento para esta investigación, primeramente creé un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, que bueno, primeramente pasó por una prueba piloto con mi familia, o sea, y bueno, se hicieron modificaciones de ciertas palabras o preguntas para poder llevarla al campo práctico. Primeramente en este cuestionario pedían los datos personales, los básicos, como el género, la edad, el servicio, el turno, para que pueda yo guiarme o contemplar cómo, para el procesamiento de datos, para poder guiarme con el procesamiento de datos. También abarcaba 15 preguntas relacionadas con mi operacionalización y mis objetivos planteados. Y bueno, fue de forma confidencial y anónima para preservar la identidad del personal también. Otra herramienta fundamental para poder llevar mi investigación fue la observación durante esos meses, y una vez procesado y analizado los datos, el resultado que obtuve fue que el 77% de los enfermeros cumplían su rol en base al ejercicio de la enfermería, pero teniendo en cuenta el modelo teórico de Virginia Henderson, y también los valores que caracterizaban, que representaban a la institución, los cuales caracterizaban el personal mismo, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana, derecho a la vida humana y la dignidad humana, compromiso social, servicio a la vocación al servicio, comunicación, entre otras. Aunque existía un pequeño porcentaje de enfermeros que sí basaban su rol más allá de lo establecido. Y para concluir, pese a la importancia del rol que desempeñan los profesionales de enfermería en beneficio de la persona, era de gran incógnita saber hasta qué punto podría llegar ese rol, pese a lo que está en la práctica cotidiana se puede observar. Por lo tanto, dicha investigación pudo demostrar que la información recaudada e información existente de la hipótesis planteada era correcta, salvo pequeñas excepciones, pero que no descuidaban la legitimidad de la función. Y bueno, sin la cooperación de los enfermeros no hubiese podido llegar hasta este punto, y pongo hincapié de que las fronteras de nuestro rol se van extendiendo hacia los horizontes, por lo cual debemos poner el reconocimiento que conlleva tal. La siguiente diapositiva. Ese es el resultado que obtuve. Y bueno, la siguiente diapositiva. Y bueno, gracias por su atención. No soy muy buena con el tema de los Zoom, pero muchas gracias por escuchar, y bueno, quiero que sepan que la enfermería es el corazón del cuidado de la salud. Gracias. Muchas gracias, Romina. No te preocupes, ninguno somos expertos, y es muy, muy valiosa la presentación que hiciste. Toda la emoción, ¿no? Todo lo que nos acompaña. Bueno, quisiera entonces darle la palabra ahora al profesor González, que él va a hacer una pregunta para los grupos. Bueno, en principio disculpas porque mi cámara se
conecta y se desconecta como se le da la gana, así que les pido disculpas por esto. Bueno, Romina, después de escucharte y conocerte durante unos cuantos años, realmente has crecido mucho. Los nervios te jugaron un poquito mal, pero bueno, es lógico, a todos nos pasa esto en esta modalidad tan nueva que estamos usando y que ustedes realmente en este cuatrimestre la han podido usufructuar bien. El hecho está en el resultado de los trabajos que están hechos. Ahí en tu trabajito me queda una duda que me gustaría saberla. Ese 98, porque no me quedó en claro, ¿es la muestra total que tomaste? ¿Ese numerito que has puesto en la pantalla? Sí, o sea, son las 98 personas que entrevisté en total. O sea, si bien los servicios son la UTI 1, la UTI 2, telemetría e internación general de los 3 pisos, en ciertos servicios tomé los 3 turnos en 2 de esos servicios, por ejemplo, en la UTI 1 y en el séptimo, que gracias porque tengo relación con ellos, contacto con ellos fácilmente con el turno noche y turno mañana, así que se me fue, bueno, se me hizo más fácil poder recaudar más datos. Y bueno, del resto hice solamente los de turno tarde. Bien. Y ese 77% que mencionas, digamos, ¿sobresale en alguna posibilidad digamos, los aspectos que vos tomaste en la operacionalización de variables? Sí, porque en mi cuestionario en sí hice una pregunta concreta si existía alguna posibilidad de alguno de los profesionales hicieron algo que va más allá de su rol, y puse ejemplos, o sea, que son quizás que yo vi durante mi experiencia, o lo que observé fue que una vez le realizaron el cumpleaños a una chica que estuvo bastante tiempo internada esperando un trasplante. Y eso creo que, si bien no está por escrito, eso es que capaz o sea, sale del corazón de uno hacer eso, o sea, contribuir, o sea, festejarle el cumpleaños a una chica. Y bueno, por eso era una de mis preguntas, está relacionado con eso, y bueno, tuve otra pregunta que, bueno, la mayoría se basó en el ejercicio de la enfermería, en lo que está estipulado, por eso puse ese 77% en el resultado. Okay. Bueno, muchas gracias, Romina, por tu aclaración, y te felicito. Gracias. Bueno, y el grupo de Jordi, Ivonne y Abigail, y me gustaría que nos aclaren una situación particular que vi en los resultados, en las conclusiones que ustedes hablan, y en el último cuadro sobre todo, que hablan de que hay una motivación moderada, pero hay una diferencia importante en ese cuadrito que me parece que ustedes no lo han tomado, que hay un déficit en alguna de esas categorías que ustedes, o indicadores que han tomado, que lo haría, digamos, disminuir a esa motivación moderada. ¿Cuál sería en eso, en relación, digamos, también a la conclusión que ustedes hacen de que esta evidencia de Anderfer sobre una motivación hacia otra, ¿no? Y ustedes ahí destacan una categoría muy importante que es la de crecimiento. Parecería que todos los grupos que ustedes han encuestado quieren o tienen como motivación la necesidad de crecimiento, que es la que más se destacó, pero las otras vienen un poco más abajo. ¿Cuál sería esa relación que hicieron ustedes? Hola, buen día, profesor. Sí, nosotros cuando realizamos esta encuesta obtuvimos como resultado en promedio las necesidades de existencia se obtuvo como respuestas bajas. Se obtuvo como un 27.80 del promedio, como un 46%, y eso fue lo que bajó en el resultado, porque las necesidades de crecimiento y la de relación, la de crecimiento, como usted bien lo dijo, es la de mayor, está elevada, y la de relación está moderada y la de existencia es la que está baja.
ahí se considera como bajo, es por eso que en los resultados se da como una moderada motivación. Ivonne, una pregunta, ¿y qué midieron en esa necesidad de existencia? ¿O a qué se refiere Alderfer cuando habla de esa necesidad de existencia? ¿Qué tiene que ver? Sí, en la necesidad de existencia, lo que se refiere Alderfer es si la persona tiene un tiempo libre, si tiene para comer, para tener en la jornada del trabajo, si trabaja conjuntamente ante alguna urgencia o también si sufren estrés. A eso se refiere Alderfer. Por eso nosotros hicimos unas cinco preguntas a las personas, al personal de salud. Bien, ¿y qué categoría sale como muy motivados o menos motivados? ¿Quiénes son los que más se destacan en el trabajo? Dentro de esa categoría de personal de salud que encuestaron, ¿no? Claro, como muy motivados está en la necesidad de relación, que tiene en la categoría de enfermeros como el 71.43%, que sobresale de esa categoría, que ellos sienten que se relacionan con todo el equipo de salud. Okay. ¿Y en las otras categorías siguen los enfermeros como punto principal o hay alguna otra categoría de profesionales? En la necesidad de crecimiento están los nutricionistas y los psicólogos, a lo que se refieren que ellos desarrollan sus habilidades profesionales, ¿no? Y como segundo están los enfermeros. Y bueno, en la necesidad de existencia está como mayor los nutricionistas, que ellos sienten que tienen mucho tiempo libre, que se sienten cómodos y no sufren de estrés. Bueno, muchas gracias y bueno, interesante el estudio que han hecho, ¿sí? Gracias a usted, profesor. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Siempre para las escuelas de enfermería, los estudiantes que están en el último año, que están a punto de egresar, son nuestro orgullo que todavía está en casa. Después, bueno, nos vamos enterando de los resultados de los egresados, de su inserción, de sus logros, y eso también es muy, muy gratificante. Y estos de alguna manera son los hijos mayores, ¿no? Que están todavía en casa y creo que son un orgullo porque ya están muy prontos a graduarse. Entonces todo este esfuerzo que implica el trabajo de investigación y sus resultados era importante para nosotros compartirlo y que se pudiera dar a conocer. Desde ya que les pido disculpas si tuvimos alguna falla, desde ya que los trabajos son mejorables porque son trabajos de grado, prontamente van a estar disponibles en la biblioteca de la universidad de manera completa para que ustedes puedan acceder a ellos, puedan interiorizarse de más detalles y en lo posible quienes están interesados en la investigación puedan seguir la posta que ahora están dejando estos alumnos, mejorarlo. El conocimiento en enfermería va creciendo y es muy importante que lo socialicemos, que lo compartamos, que lo mejoremos. Entonces es nuestro deseo que estas actividades se repitan periódicamente, que los trabajos que se están produciendo ahora puedan exponerse en diciembre y por supuesto agradecer a los docentes y agradecer a los alumnos que han sido tan generosos con sus presentaciones y que se han animado y que han dado de alguna manera este regalo, ¿no? Uno prepara mucho algo y ese algo de alguna forma nace en estos trabajos, de ninguna manera se acaba, y si queda guardado en un cajón o en un repositorio, digamos, todo ese esfuerzo tiene una limitación muy grande. Sin embargo, la virtualidad nos permitió encontrar este canal para compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, otra vez muchísimas gracias entonces a los autores, a los profesores que los han guiado,
a las autoridades de la universidad y a todos los presentes por acompañarnos. A la tarde vamos a tener el próximo encuentro, donde se van a desarrollar otros trabajos. Entonces los dejamos y esperamos volver a encontrarnos en ese momento.